Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado un texto del Evangelio de Lucas en el que se describe el mapa político y religioso de la época en que surgió Juan Bautista, el profeta que anunció y preparó la llegada del Mesías. Hemos escuchado una serie de nombres famosos e influyentes de la época. Tiberio César, el emperador romano. Poncio Pilato, el representante de Roma en Judea. Herodes y su hermano Felipe, gobernadores de Israel. Y finalmente Anás y Caifás, los jefes religiosos más importantes del judaísmo. Por la historia sabemos que estas personas mencionadas no fueron ejemplo de bondad y rectitud, sino que se caracterizaron por la falsedad, la crueldad, la inmoralidad o la hipocresía religiosa. Sin embargo, Dios no se avergüenza nunca de la historia humana, ni se desentiende de ella, sino que se acerca siempre para transformarla y salvarla. Por eso, en aquella época, en un determinado momento, en el año 15 del imperio de Tiberio César, dice el Evangelio que vino la palabra de Dios a nuestra historia. Sin embargo, la palabra de Dios no vino al palacio del emperador romano, ni a donde habitaban los gobernadores de Judea y Galilea, ni tampoco al templo de Jerusalén, en donde estaban los sumos sacerdotes. La palabra de Dios vino a un lugar lejano del poder y de la riqueza. La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas no ubica geográficamente este desierto, no nos dice cuál es. Insiste sobre todo en el hecho de que el desierto árido, inhóspito, en donde es imposible sobrevivir para el ser humano, ese desierto se vuelve un lugar lleno de presencia divina, lleno de revelación. Dios llega siempre ahí donde hay un corazón dispuesto a escucharlo. El desierto es un lugar silencioso y deshabitado. Por eso es un lugar ideal para escuchar y anunciar a Dios. En el desierto no hay sonidos que puedan apagar la voz del Señor, ni hay interferencias que distraigan para escucharla. Es necesario de vez en cuando adentrarnos en el desierto, despojarnos de vanidades y mentiras, quitarnos las máscaras que nos ponemos para aparentar y ver a la cara nuestras miserias y nuestros miedos. Es necesario buscar la soledad y hacer silencio, ir al desierto para escuchar lo que llevamos en el corazón, para orar, para abrir nuestra existencia al Señor y poner nuestra vida en sus manos. El tiempo de Adviento es un tiempo propicio para ir al desierto. Al desierto llega la palabra de Dios. Juan empezó su ministerio en la región del Jordán y su voz resonaba fuerte y clara. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Qué necesarias son hoy las voces que llaman a no conformarnos con la mediocridad y nos invitan a enderezar
la vida personal y la convivencia social según la voluntad de Dios. Qué importantes son las voces que gritan sin temor en nombre de Dios la verdad e invitan sin desfallecer a no perder la esperanza. Eso era Juan, una voz, solo una voz. A veces una voz puede parecer poco, sobre todo si resuena solitaria, sin el apoyo de otras voces. Sin embargo, una sola voz que se atreva a decir la verdad con valentía tiene una fuerza asombrosa, aunque sea solo una voz en el desierto. No lo dudemos, una sola voz serena y fuerte que haga renacer la esperanza y no se deje intimidar por nadie, produce un efecto sorprendente, aunque sea solo una voz en el desierto. Juan Bautista era un rebelde frente a la religión acomodada de Jerusalén. Por eso no estaba en el templo, sino en el desierto. Era también un crítico de la sociedad desigual e injusta de Judea. Por eso vivía como un pobre, vistiendo con piel de camello y comiendo insecto y miel extraída de las rocas del desierto. Hoy necesitamos personas como Juan. Una vez dijo el Papa Francisco, la inconformidad y la rebeldía son necesarias para promover cambios verdaderos y no meramente cosméticos. Necesitamos de rebeldía interior para no resignarnos a aceptar como normal un mundo en el que valen más las cosas que las personas. Necesitamos de rebeldía intelectual para atrevernos a pensar con libertad y con espíritu crítico frente al sistema dominante. Necesitamos rebeldía profética para alzar la voz en nombre de Dios y denunciar los crímenes de los opresores, animar a los decaídos, iluminar a los confundidos, cuidar a los pobres y defender a las víctimas. Hemos escuchado en el Evangelio que Juan llamaba a preparar el camino del Señor, rellenando los barrancos profundos y las quebradas escabrosas de la vida y de la historia. Todos tenemos honduras, quebradas interiores, oscuras y dolorosas, como la tristeza, la ansiedad o la depresión. Estas honduras dolorosas personales hay que colmarlas, hay que llenarlas con el amor y con la ternura de Dios, que siempre está dispuesto a acariciarnos y sanarnos. Abrámosle el corazón al Señor. A nivel social, se han creado también abismos profundos que ha producido la violencia del poder autoritario. Estos abismos profundos hay que llenarlos con la justicia y la misericordia. Hay que restaurar a las víctimas con la justicia, honrando su memoria y devolviéndoles su dignidad. Cuidémonos de no olvidar a las víctimas. Pero también hay que restaurar al delincuente con la misericordia, haciendo que responda por sus delitos y que pueda finalmente recuperar su humanidad perdida. Juan llamaba también a preparar el camino del Señor rebajando montes y colinas para dejarnos encontrar por el Señor. Hay que transitar por el camino de la sencillez y de la mansedumbre, renunciando
a la arrogancia, al orgullo y a la grosería. Tenemos que abajarnos para ver a los demás como iguales, escucharlos con atención, tenderles la mano y sobre todo para dialogar con respeto. Es necesario abajarnos para dialogar y acercarnos, para poder tender puentes y superar conflictos y malentendidos en la familia, entre los amigos, en los lugares del trabajo. Hay que abajarnos para tender puentes y dialogar. Pero también a nivel social, si queremos construir una nueva convivencia, es necesario rebajar las montañas de la soberbia y de la arrogancia. Porque quien ha hecho de la mentira y de la agresividad un estilo de vida es incapaz de construir relaciones de paz y de concordia a través del diálogo y la concertación. Decía el Papa en Japón que la historia nos enseña que los conflictos entre los pueblos y naciones, incluso los más graves, pueden encontrar soluciones válidas solo a través del diálogo, única arma digna del ser humano y capaz de garantizar una paz duradera. Hoy se habla mucho de dialogar. Sin embargo, ningún diálogo funciona cuando no se respetan los derechos humanos. Es imposible dialogar sin restablecer las libertades ciudadanas, sin liberar a quien está injustamente en la cárcel solo por pensar diferente y sin renunciar a la violencia para imponerse sobre los demás. Aún con los mejores garantes o mediadores del mundo, un diálogo no será exitoso si alguna de las partes no está dispuesta a bajarse y a escuchar, a reconocer sus errores, a ceder y a cumplir con lo que sea acordado. Para dialogar también a nivel social hay que rebajar los montes y las colinas de la arrogancia. Juan Bautista sabía que con Dios se puede comenzar siempre. Nuestro Dios es el Dios de los inicios permanentes. Si hay algo que al Señor le gusta es comenzar siempre. Por eso Juan se fue por toda la región del río Jordán, cerca de aquel río que Israel había atravesado para entrar a la tierra prometida. Juan nos invita hoy a acoger la fuerza de Dios para rehacer lo que se haya roto en nuestra vida, para recuperar las oportunidades perdidas, para no dejar de soñar y para seguir luchando por construir un futuro mejor. No podemos rendirnos ante las dificultades, no podemos rendirnos ante las situaciones negativas de fracaso o de impotencia humana. No lo olvidemos, Dios siempre encuentra el camino para alcanzarnos, ponernos la mano en el hombro y tocarnos el corazón. A Dios nada lo detiene. La última línea del Evangelio de este domingo es muy hermosa. Todo ser humano verá la salvación de Dios. Todo ser humano. Sí, todo ser humano sin excepción. Porque Dios se ha acercado a nuestra historia, a cada uno de los seres humanos, a través de Jesús, su Hijo muy amado, porque quiere que todos seamos salvados y vivamos en plenitud. Hermanos y hermanas, el tiempo de Adviento nos recuerda que Dios no se detiene ante nada y está llegando siempre a nosotros. Abrámosle el corazón. Todo ser humano verá la salvación de Dios. Amén.